Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a racionalizar la siguiente expresión, 1 sobre la raíz cúbica de 2 menos 1. Vamos a racionalizar el denominador, es decir, vamos a quitar todas las raíces que aparezcan en el denominador. Queremos que en el denominador nos quede un número entero. Para racionalizar esta expresión vamos a utilizar una fórmula de álgebra, que es esta fórmula de aquí. En esta fórmula de aquí nosotros debemos tomar como a menos b nuestra expresión original. Es decir, esta parte de aquí, la raíz cúbica de 2, va a ser a y el 1 que aparece aquí va a ser b. De esa manera tenemos a menos b. Vamos a multiplicar por esta expresión que aparece aquí para que nos quede al final una diferencia de cubos y se pueda cancelar el cubo con la raíz cúbica. Tenemos que multiplicar arriba y abajo por toda esta expresión. Así que tenemos que multiplicar por a cuadrada más ab más b cuadrada. O sea, tenemos que multiplicar por raíz cúbica de 2 al cuadrado, porque aquí es a cuadrada, como la raíz cúbica de 2 es a, para que sea a cuadrada simplemente elevamos al cuadrado el 2, de esa manera ya tenemos aquí a cuadrada, más a por b, o sea, raíz cúbica de 2 por 1, eso es a por b, aquí aparece, más b cuadrada, o sea, más 1 al cuadrado, eso es b cuadrada, 1 al cuadrado. Entonces pueden ver aquí ustedes que tenemos a cuadrada más ab más b cuadrada. Y de acuerdo con esta fórmula, en la parte de abajo, como ya tenemos a menos b por a cuadrada más ab más b cuadrada, el resultado simplemente va a ser a cúbica menos b cúbica, eso en la parte de abajo. O sea, nos queda lo siguiente, raíz cúbica de 2 al cubo menos 1 al cubo. Esto es a cúbica, es lo mismo que aquí, pero como está el cubo hay que ponerle el exponente 3, menos b cúbica, también le ponemos el exponente 3. Y en la parte de arriba nos queda lo que aparece aquí, nada más que ya aquí hice las operaciones. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4, así que en lugar de poner 2 al cuadrado ponemos 4. Multiplicar raíz cúbica de 2 por 1, simplemente nos queda raíz cúbica de 2, no hace falta escribir este 1. Y 1 al cuadrado es igual a 1, porque es 1 por 1, nos queda 1. Ahora aquí tenemos una diferencia de cubos y esto es lo que nos va a ayudar a quitar la raíz cúbica, porque un cubo con una raíz cúbica se cancelan. Y entonces en la parte de abajo nos va a quedar aquí un 2. Y 1 al cubo es 1 por 1 por 1, que es igual a 1. En la parte de arriba nos queda exactamente lo mismo que aquí. Y de hecho ya no hace falta escribir los paréntesis, así que ya no los puse. 2 menos 1 es igual a 1. Y cualquier cosa que dividimos entre 1 nos queda exactamente lo mismo. Así que podemos quitar esta parte y nos queda esta expresión. Y esta de aquí ya es la expresión racionalizada, porque noten que en el denominador ya no aparece ninguna raíz cúbica. Ya aparece un número entero que es un 1, pero que podemos omitir, no hace falta escribirlo. Bueno, ahora les propongo a ustedes el siguiente ejercicio, racionalizar 2 entre 2 menos la raíz cúbica de 3. El procedimiento es exactamente el mismo, hay que utilizar la fórmula, este va a ser A, este va a ser B, y después de utilizar la fórmula les va a quedar una diferencia de cubos que es la que va a ayudar a quitar esta raíz cúbica. Los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.